Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la situación del coronavirus en Argentina, específicamente de la cuarentena que el día de ayer el presidente avisó, decretó que se va a extender y se va a hacer aún más dura. O sea, esto es realmente una locura. Como hemos visto en el mundo, salvo algunos casos muy puntuales en los cuales ha habido rebrotes, está todo el planeta, todos los países bajando la curva, están todos decreciendo, cada vez hay menos casos, se está combatiendo esto de una buena manera. Hay países en los que directamente nunca hubo prácticamente nada, pero Argentina siempre dando la nota, siempre al revés del mundo, no paran de aumentar los casos. Actualmente, como habrán visto en los últimos videos que hice, ya está en el 6º lugar de los más contagiados del mundo. Y lo peor de todo es que el presidente ha tomado la decisión, como decía antes, de que esta cuarentena, que es actualmente la más larga y restrictiva del planeta, siga siendo aún más larga y más restrictiva. Es realmente una aberración. Además, pareciera ser que con algo que se está probando hace meses, que no ha dado ni un solo resultado, que lo único que ha logrado es que la situación cada vez sea peor, se sigue insistiendo. Es lo mismo básicamente que ha hecho Argentina en toda su historia económica. Podemos analizar al país hace 50, 40, 30 o 20 años y podremos ver cómo se ha insistido siempre con las mismas estrategias que no dan ni un solo resultado y que siempre son contrarias al resto del mundo, que hacen cosas diametralmente opuestas. Pero bueno, antes de empezar a hablar de esto, no se olviden de darle like, me gusta si disfrutan el video y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia. Como podemos ver acá, esto es de hace muy pocas horas, esto se decretó ayer. Dice: se endurece la cuarentena en Argentina. ¿Cuáles son las nuevas medidas del gobierno? Y como decía antes, no lo puedo creer. A medida que pasan los días, cada vez hay más países que están liberando sus cuarentenas, que se están empezando a desconfinar, que la gente está recobrando su libertad porque nos han privado de la libertad, mientras que en Argentina se endurece y cada vez está peor y hay más muertos. Estamos hablando de que ya hay cerca de 400 o más personas que mueren por día. Es realmente una aberración, todo mal. Yo no puedo creer que no haya autocrítica. Como decía en algún otro video, tampoco puedo entender cómo no están empezando a cortar cabezas, cómo no hay gente del gabinete que está empezando a salir, que los están echando porque realmente no han hecho bien su labor. No puede ser. En cualquier trabajo, especialmente privado, si alguien no hace bien su trabajo, se le da capaz una oportunidad, dos, pero no se le pueden dar infinitas oportunidades. Y después de meses, no se les puede estar dando esta oportunidad al desastre de gabinete que hay actualmente, que sigue haciendo que Argentina esté cada vez peor y no se tomen medidas de verdad. Estas son palabras textuales del presidente del día de ayer. El virus empezó a circular localmente en casi todas las provincias. O sea, a esta altura, imagínense, hasta que se acaba el año y recién ahora empieza a circular en todas las provincias. Repito, en el mundo ya, si había provincias en las cuales hubo circulación, ya no está circulando más y se está manteniendo en general en las capitales. Pero en Argentina hacemos todo al revés. Y algo además impresionante, que esto es parte de la locura que se ve en Argentina. Miren esta nota, que de todas maneras no tienen que creer en la nota. Pueden buscar en YouTube, ponen Alberto Fernández no hay cuarentena y van a ver lo mismo que les estoy diciendo acá, dicho por él. Y como podemos verlo en esta nota, para especialmente los que no sean del país, dice: Alberto Fernández ante el aumento de casos, esto tiene un par de semanas, no hay cuarentena. Según él, y esto se habló muchas veces, decía que no había cuarentena. Sin embargo, como estamos viendo, ayer se anunció la extensión de la cuarentena. Entonces, es tan de locos la situación de Argentina que el mismo presidente dice que no hay cuarentena y después se extiende una cuarentena que supuestamente no había. O sea, es un mundo de locos Argentina, es algo que no existe en ningún otro país. Realmente hay cosas tan extrañas que por lo menos para divertirse sobra. Pero bueno, algo que es súper preocupante, además de que esto no pare, les voy a leer algo que dijo en una entrevista el doctor Carquis Cambarian, que es el exdirector del Hospital Garrahan, y les leo textualmente sus palabras. O sea, y esto es de alguien que tiene peso, alguien que obviamente sabe de esto, es un experto, y lo que les voy a leer hace referencia a que en Argentina hay más de 800.000 infectados, contagiados, pero esto hay que agarrarlo con pinzas porque es en base a los testeos que se han hecho. Escuchen esto, por favor. Es el número de infectados de acuerdo al número de test que hicimos. Lo repito, al número de test que hicimos, haciendo referencia a que es lo que se ha hecho, nada más. Por eso habría que multiplicar esos 800.000 por mucho. O sea, para que se entienda. O sea, él dice que habría que multiplicar estos 800.000 actuales contagiados por mucho, como un factor X, seguramente muy alto. O sea, no dijo por un factor bajo o por 2, por un número pequeño, por mucho. Y después agrega: si hubiéramos testeado más seríamos tercero o cuartos del mundo. Sin dudas. Miren lo que estamos viendo. O sea,
según él podría estar Argentina por sobre países como Brasil, Estados Unidos o capaz la India, que multiplican con creces la población que hay en Argentina. Realmente es una locura, es una locura. Esto es la manifestación del desastre que se está viviendo, del desastre de gente que está llevando adelante el país. Esto es como poner, no sé, a pilotear un avión, en vez de poner un piloto comercial, poner un carnicero. Básicamente, un carnicero está llevando el avión de Argentina. Entonces, las posibilidades de que esto se estrelle y sea realmente una tragedia son extremadamente altas. Que, perdón, tragedia está siendo. Como decía, están muriendo 400.000 personas, más de 15.000 personas contagiadas por día, sexto a nivel mundial, la cuarentena más larga y extensa del mundo, que se acaba de extender aún más. Es todo un desastre, y acá no quiero ni siquiera meterme con el tema económico, que se lo he reservado a otros videos, pero tengo para hablar horas del tema. Realmente es un desastre lo que sucede en Argentina. Además, según este mismo experto, dice que cada test nacional, ni siquiera teniendo que ir a comprarlo a otro país, vale $6, y además explicaba que hay muchas versiones que hay para elegir, básicamente. Por eso, si pensamos que invertir en test, que son solamente $6, es una inversión barata que realmente vale la pena por las vidas que se podrían salvar y por cómo esto podría empezar a detenerse. Y acá queda de manifiesto totalmente esta falacia de que el gobierno te cuida. Nos hemos dado cuenta cómo el gobierno no te cuida, el gobierno se cuida. Ese es el problema. Ellos mismos están cuidando su bolsillo, están cuidando sus privilegios, están cuidando a su casta política. Y en eso no hay nada que decir, porque lo han demostrado ni siquiera con palabras, lo han demostrado con hechos. Imagínense la cantidad de test que se podrían hacer, la cantidad de personas que podríamos evitar que se contagien y obviamente posteriormente que mueran, si se empezaran a desvincular tantos políticos inútiles que hay actualmente, que lo único que han hecho es calentar sillas, que a día de hoy, después de décadas de estar, o capaz incluso unas cuantas décadas más, porque son hasta generaciones, que era un abuelo, después el hijo y ahora el nieto en el gobierno, y que aún no sabemos qué han hecho en tantas décadas por el país, porque si me dijeran que el país, bueno, tuvo buenos momentos y creció, pero no es lo que ha sucedido. O sea que no entiendo cuál es la razón de que esto siga sucediendo, y cómo hay gente también que sigue avalando esto. No puede ser. Además, este mismo experto decía que ustedes pueden, buscar igual la nota en YouTube. Si buscan por el nombre del experto, del médico, les va a salir. No la pongo obviamente por un tema de copyright. Pero decía que el sistema sanitario del interior, o sea de las provincias, no soporta esto. Estos números son imposibles de soportar para provincias capaz más chicas. Lo he dicho en otros videos, el colapso ya es un hecho. No solo no hay camas preparadas, sino que no se pueden crear nuevos médicos. O sea, si uno piensa que se pueden comprar, fabricar test, tiene lógica, comprar o fabricar camas, tiene lógica, instrumental, infraestructura, pero no podemos fabricar y comprar médicos. Los médicos tienen un límite, y esa es una de las grandes razones que este experto decía que han generado esta debacle, que los médicos se enferman, los médicos cometen errores, los médicos están cansados. Con esta teoría totalmente errónea de querer aplanar la curva, lo único que se ha logrado es que no solo no se aplane, sino que se extienda tanto en el tiempo que los médicos ya están cansados, y por eso se equivocan, y por eso se contagian, y ya hay tantos médicos contagiados que ha bajado brutalmente la cantidad de médicos que están obviamente atendiendo a la gente, y no paran de aumentar los casos. ¿Y esto cómo se podría evitar? De una manera muy simple, haciendo testeos y teniendo una estrategia clara para poder determinar dónde hacerlos, dónde están los contagiados, aislarlos, algo que no se hizo jamás, y qué es lo que se ha hecho en todo el mundo. Los países que han solucionado esto, como hemos visto, ya hay países en los cuales casi ni se habla del coronavirus, es algo casi inexistente. La gente, tengo amigos en otros países y que estaban en la playa o teniendo trabajo normal, se comportaban como si estuviéramos, no sé, en el 2019, pero Argentina vive contra el mundo. Es una cosa totalmente extraña lo que sucede acá. Y este mismo experto decía que como mínimo, y nos quedaríamos muy cortos, habría que duplicar, o sea, multiplicar por 2 la cantidad de testeos que se hacen actualmente en Argentina. Y además, esto con un foco muy fuerte en las provincias, en el interior del país, que es donde hoy en día está el mayor fuego, el foco. Miren, por ejemplo, esta nota que igual, ya había comentado referente al puesto. Esto es del día de ayer. Dice, confirmaron 515 muertes. Bueno, yo antes en el video hablaba de 400, ya vamos en 500. No sé cuántas esperarán hoy, pero ya realmente asusta. Y Argentina ya está sexto en el ranking de países con más casos. Bueno, esto también lo mencioné en otro video, superando a
España y a Perú. Y ahora falta Colombia en cualquier... O sea, según lo que hacía de los cálculos, por lo que viene el país, en 4 o 5 días debería pasar a Colombia y ser el quinto. Miren el gráfico, ahí queda totalmente demostrado de una manera muy visual que va para arriba, no para de crecer. Ustedes están viendo otro país, busquen el gráfico de su país poniendo en Google directamente casos coronavirus, el país, y les va a salir un gráfico y van a ver que sean del país que sean, salvo algún caso muy excepcional, va a ir así la curva. Ya va a estar aplanadísima, cosa que no es lo que sucede en Argentina. Y miren en esta nota algo que dijo ayer el presidente, que realmente a veces uno dice, pero esta persona ¿cómo puede decir estas cosas? No tiene lógica. Dice que además de haber anunciado la restricción de la circulación en 18 provincias del país, o sea, cada vez vamos peor, dijo lo siguiente: creímos que el coronavirus era un problema que iba a quedar circunscripto al AMBA, y eso no fue así. Para los que no sepan, porque no son de Argentina, el AMBA es básicamente toda la zona de capital de Buenos Aires, más el Gran Buenos Aires, la provincia. Pero no puedo creer que 9 de octubre del 2020, el día de ayer, después de meses y meses y meses de esta cuarentena extensa, venga a decir creímos, ya esa palabra es complicada, creímos que el coronavirus era un problema que iba a quedar circunscripto al AMBA, o sea, como que no se iba a salir. Es como pretender que alguien diga que pensaba que tapando el sol con un dedo íbamos a lograr que este no nos irradie su luz. Es una locura. Además, un presidente no puede usar una frase como creer, creímos. Las creencias son para otra cosa. Acá hay que usar datos. Si él hubiera dicho, usamos datos, bueno, nos equivocamos con nuestra metodología, con nuestro algoritmo, con nuestra fórmula. Pero decir creímos es realmente una cosa que parece que estuviéramos hablando más con, no sé, un chamán que con un presidente. No tiene lógica. No solo eso, sino que, bueno, habría que agregarle, que ya lo mencioné en otros videos, cuando el ministro de Salud decía que nunca iba a llegar el coronavirus a Argentina, convencidísimo, o el presidente recomendaba tomar un té porque el agua caliente podía matar al coronavirus. Eso demuestra lo que se vive en Argentina. Y algo extremadamente preocupante, como podemos ver también en esta nota, es lo siguiente. El presidente hizo énfasis en que el virus dejó de ser predominantemente un problema del área metropolitana de Buenos Aires y pasó a afectar al resto del país de forma similar. Miren este gráfico que es realmente una locura. Por favor, esto es tremendo. Es impresionante. Es la evolución de los casos confirmados de mayo a octubre. Miren cómo, ahí está la foto muy clara del país. Como en mayo casi no había casos, en julio empezó a haber algunas zonas en rojo. Miren lo que es octubre, es un desastre. O sea, esto es un desastre, realmente desastroso lo que ha ocurrido. ¿Cómo puede ser que en tantos meses, en vez de mejorar, se empeoró? Que obviamente hubiera empeorado capaz 1 o 2 meses y empezara a bajar ya para esta altura. O sea que realmente con una mano en el corazón, o sea, los que sean de Argentina creo que van a pensar como yo, los que sean de otro país me gustaría que me lo dejen en los comentarios, pero díganme ustedes mismos, dejen por favor en los comentarios qué es lo que creen, pero mi teoría es que a esta altura, y por cómo venimos que viene esto, no pinta como que va a parar esto de acá a diciembre. Para mí el año va a terminar cada vez peor y con más gente muerta y con más contagios, porque no se está haciendo absolutamente nada, nada. De hecho, el mismo experto, esto repito, pueden buscar la nota, no la pongo por un tema de copyright, pero este mismo experto que citaba al principio, él se comunicó con gente de adentro del Ministerio de Salud y les preguntaba que por qué, si sabían que la estrategia que se ha hecho en otras partes del mundo es hacer más test y tener también una estrategia clara de uso de tecnología para poder detectar casos, no lo implementaban y le dijeron ellos mismos que no sabían por qué. O sea que de arriba no lo están permitiendo, no está permitiendo que esto suceda. La lógica obviamente es que a mí se me ocurre, por como uno sabe que las cosas se dan acá, es que no están queriendo gastar en eso, obviamente. Hay cosas más importantes para el gobierno en las cuales gastar que no tienen nada que ver con la vida de la gente, que solamente son para su beneficio. Es algo que ya sabemos que ha pasado durante tantas décadas en Argentina, que no me extraña que pase incluso en un momento tan delicado, frágil y peligroso como esto del coronavirus. Hay gente que no le importa realmente la vida de la gente. Miren, además, el desastre que se viene. Ojo, esto es lo más preocupante, lo vengo diciendo hace semanas, ya lo hemos visto hasta dicho por expertos. Las camas de unidad de tratamiento intensiva están complicadísimas, muy complicadas, y esto es algo que lo ha mostrado el gobierno. El gobierno, o sea, el gobierno está validando esto. Hace unas cuantas semanas, no sé, habrá, calculo, 1 mes y medio, 2 meses, me acuerdo de haber mostrado que ya estaba complicado esto. Habíamos mostrado datos de la cantidad de casos de camas que ya estaban en muchas provincias prácticamente con una ocupación máxima. Miren esta imagen, una filmina mostrada por el mismo presidente.
Tenemos acá Río Negro al 88%, Mendoza 81%, Tucumán al 80%, Santa Fe 78%, Salta 77%, Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, todos más del 70%. Estábamos hablando hace unas no tantas semanas de un 50%, que después pasó un 60%, 65%, ahora estamos de un 70% para arriba. Algunos como Río Negro en 88%, que ya está a punto de pasar el 90%. Y ya sabemos lo que pasa cuando se llega al 100%. Sucede lo mismo que pasó en Italia y lo mismo que pasó en España. O sea que Argentina está viviendo un verdadero desastre. Pero ya sabemos que este desastre puede ser todavía más desastroso. Y no veo que esto vaya a mejorar. Me gustaría saber su opinión. O sea, esto no es ser negativo o positivo, esto es ser realista. Si no se hace nada, la solución no va a caer mágicamente. Ya sabemos cuál es el destino de Argentina. Y miren acá otra filmina también mostrada por el gobierno. Esta es por departamento de la ocupación, que hay superior al 70% en cada una de las provincias. Y miren toda la cantidad de provincias, es una aberración. Tenemos acá Santa Cruz, San Juan, Tucumán, Chubut, un montón. Miren incluso, por ejemplo, Río Negro. Acá tenemos a General Roca, está en el 98%. De Santa Fe, Rosario, está en el 96%. Rosario, una ciudad gigantesca. Gran Mendoza, en Mendoza, 92%. Salta capital, 85%. Vamos a Santa Fe la capital, también 83%. Ya después bajan un poco y se mantienen entre 70 y 80. Pero miren, por ejemplo, repito, General Roca 98, Rosario, una ciudad gigante, 96. O sea que un par de personas más van a hacer que esto se sature y que empiece a morir gente porque no hay camas, porque no hay médicos. Ya decía, se han contagiado todos los médicos. Es una debacle. Lo que se está viviendo en Argentina pareciera ser el fin de Argentina. O sea, y no se está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Esto va a terminar de la peor manera, lo sabemos, desgraciadamente. Me gustaría pensar que no, pero es la realidad. Pero bueno, igual me gustaría saber su opinión, qué es lo que piensan de todo esto. Estamos encima viendo datos del gobierno esta vez, no son datos de particulares, de los hospitales, de las clínicas, de los médicos. Ahora tenemos datos del gobierno que ya son desalentadores, que son terribles. Así que bueno, por favor dejen en los comentarios cuál es su opinión, qué es lo que creen que está pasando, por qué está tan mal la situación. También me gustaría los que sean de otros países que lo comparen con su situación, que me comenten cómo se está viviendo hoy en día el coronavirus en sus países respectivos, si se ha aplanado, si ha bajado la curva, qué es lo que están haciendo, en qué situación está la cuarentena también, para tener referencia con lo que pasa en Argentina. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.